¿Listo? Ok. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Juan Rentería. Soy traumatólogo y ortopedista del grupo de TOP GDL, traumatólogos y ortopedistas prácticos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es tracto glenoideo. Bueno, para hablar del tracto glenoideo, vamos a establecer algunos conceptos básicos que ya conocemos, vamos a recordarlos, y a los que no los conocen, bueno, vamos a presentárselos. Estamos hablando del tracto glenoideo, de la articulación del hombro. Aspectos anatómicos. Tales como, bueno, la configuración anatómica de los huesos que comprenden el hombro. Tenemos al húmero, tenemos a la glenoides, que forman la articulación glenohumeral. Voy a regresarme un poquito para que vean la estructura anatómica. La cabeza humeral tiene una angulación con una inclinación hacia atrás de 30 grados aproximados y va a darle congruencia la glenoides, la cual tiene una concavidad más o menos similar a la convexidad que tiene la cabeza humeral. Sin embargo, la articulación tiene un complejo ligamentario y muscular que le dan la estabilidad accesoria o dinámica a esta articulación. Como vemos aquí, tenemos en la primera imagen del lado derecho la glenoides vista de frente, tiene un anillo fibroso alrededor, que es el rodete glenoideo, acompañado de la cápsula articular, y vemos en las siguientes dos imágenes el complejo ligamentario glenohumeral y coracohumeral, que nos va a ayudar a la estabilidad, sobre todo estática, de la articulación. Además, vamos a ver cómo la articulación se mantiene en su lugar gracias al vector de todas las fuerzas musculares que engloban alrededor del hombro. El manguito rotador, el bíceps, el tríceps. Y bueno, aquí se ejemplifica más o menos hacia dónde empuja cada una de estas fuerzas musculares para mantener la articulación del hombro en su lugar. Cuando fallan todas estas estructuras anatómicas que hemos visto, es cuando se viene la patología, y es una patología pues ya bastante antigua, descrita desde hace 2400 años, que es la luxación de hombro. Ya Hipócrates nos había establecido la manera en cómo se trataba. Aquí vemos un ejemplo burdo de cómo se hacía la reducción de hombro. Y bueno, la importancia de esto es que cada una de estas luxaciones se da generalmente en pacientes jóvenes, hasta el 80%. Y esta es una de las principales luxaciones de las articulaciones en toda la economía corporal. Esta ocupa el 45% de todas las luxaciones, siendo la principal la luxación anterior o anteroinferior. Ok, en cuanto a la patología, ya propiamente dicho de la luxación, ha ido pasando el tiempo y se han ido haciendo descripciones anatómicas de los sitios lastimados, y es hasta 1939 cuando Bankart empieza a hablar acerca de la importancia que tenía la estabilización de la cápsula articular, o en su momento del ligamento humeral, como le conocía, de la parte anterior del hombro. Esto para no solo regresar la articulación a su lugar, sino para evitar que se vuelva a salir. Y aunque ya había algunas descripciones anatómicas de las lesiones que se ven en los huesos, no es hasta 1940 cuando ya el Dr. Hill y Sachs tienen el beneficio de que ya hay rayos X y hacen una descripción y una publicación de la lesión que se presenta en la parte posterior de la cabeza humeral cuando se presentaba alguna luxación glenohumeral anterior. Entonces, estos son conceptos muy importantes, 1939-1940, las descripciones de la lesión que conocemos actualmente como la lesión de Bankart en la porción anterior de la glenoides, y la de Hill-Sachs en la parte posterior de la cabeza humeral. Ok, entonces tenemos la luxación de hombro, ya sabemos los componentes anatómicos,
Y ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Cada luxación, aunque sea la primera vez que sucede, nos va a ocasionar hasta en un 21% una lesión de la parte anterior de la glenoides. Se hicieron algunos estudios en los cuales, visto en tomografía, cuando había una primera luxación se presentaba una lesión de la glenoides y una lesión de la parte posterior de la cabeza humeral, un Hill-Sachs. Pero cuando hay un problema de luxación recurrente, se presenta hasta en un 86% de lesión glenoidea, y aunque la lesión de Hill-Sachs no aumenta en frecuencia, sí aumenta en su tamaño, lo cual va a ocasionar una inestabilidad ya no solo ligamentaria, sino también de un componente óseo. Por este componente óseo es que empezaron a surgir estos estudios del tract glenoideo. Ito y Colt y sus colaboradores fueron los primeros que hablaron de la importancia de los defectos óseos en la estabilidad del hombro. Hicieron en algunos modelos cadavéricos la descripción de la pérdida ósea necesaria para que la estabilidad ósea fuera comprometida, y hablaban de un 21% aproximadamente del porcentaje de óseo de pérdida en la glenoides. El doctor Burkhardt y el doctor De Beer hicieron un estudio en el cual ya hablaban de las pérdidas óseas más significativas, cuando se perdía alrededor del 20 al 25% de la superficie ósea de la glenoides, y describieron esto, la forma de pera invertida. La importancia de esta pérdida ósea es que les estaba dando una alta tasa de recurrencia a aquellos pacientes que eran únicamente tratados con una reparación de tejidos blandos, una reparación de Bankart, ya sea artroscópica o abierta. Estaban viendo que más de la mitad de los pacientes volvían a luxarse después de este tratamiento. Entonces ellos empezaron a hablar no solo de la pera invertida, sino también de un término de una lesión enganchante de la cabeza del húmero al hacer el movimiento de abducción y rotación externa de la articulación. Y no es hasta el 2007 cuando el doctor Yamamoto hace un estudio en modelos cadavéricos en los cuales ya empieza a describir el movimiento que tenía la cabeza humeral sobre la superficie glenoidea, y a esto le describe como tract glenoideo. Este movimiento que hacía se ejemplifica bien en esta imagen, como la cabeza humeral se desliza sobre la superficie de la glenoides, y en la posición de abducción y rotación externa, cuando se llega al límite de esta, digamos, del contacto óseo, porque existe el límite ocasionado por el footprint o la inserción del manguito rotador. Todo ese movimiento de traslación que hace la cabeza humeral sobre la glenoides es el tract glenoideo o eje de deslizamiento, y este corresponde a un 83% ya en la medición que se hizo en vivo del ancho de la glenoides. Entonces el tract glenoideo es el 83% de la superficie de la glenoides. ¿Y cómo lo vamos a medir? Bueno, la importancia de la medición surgió en esto. Se luxa el hombro, hay una pérdida ósea en la parte anterior, una pérdida ósea en la parte posterior de la cabeza humeral, y hay una lesión ya sea enganchante o no enganchante. Entonces tenemos que definir qué tipo de pérdida ósea es, en dónde está el defecto mayor y qué tratamiento podemos establecer. Es a partir de este estudio en el que se juntaron ya Burkhardt con Ito y con el doctor Di Giacomo, e hicieron una medición de las pérdidas óseas bipolares, hicieron una medición del tract glenoideo, e hicieron una medición también del intervalo de Hill-Sachs. Entonces, sobreponían la pérdida ósea de la glenoides con la pérdida ósea de la cabeza humeral, y podían establecer
ya no solo si era una lesión enganchante o no enganchante, sino establecer si el deslizamiento que iba a tener el húmero podía o no mantenerse en su sitio una vez que se operaba. Entonces esto le servía para clasificar y para proponer un tratamiento. Entonces vamos a ver cómo se mide el intervalo de Hill-Sachs. Ya en la otra imagen se veía en una tomografía en reconstrucción de tercera dimensión, en el cual se va a medir desde el footprint hasta la parte más medial de la lesión de Hill-Sachs. Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética en un corte axial y se tiene que medir desde la porción más medial hasta donde termina el Hill-Sachs y medir además el puente óseo que queda entre el término de la lesión de Hill-Sachs y el punto más medial de la inserción del manguito rotador. Entonces todo este es el intervalo y esto es lo que vamos a superponer a la pérdida ósea de la glenoides para establecer si es o no una lesión que está on track u off track, que es como se le conoce actualmente. Entonces aquí es más o menos ejemplificado cómo se mide la pérdida ósea de la glenoides, la lesión de Hill-Sachs, de qué ancho es, y con eso vamos a establecer si es una lesión on track o es una lesión off track, como vamos a ver. Creo que esta se ve mucho más claro, como se ve, es una lesión on track. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una pérdida ósea en el Hill-Sachs y una pérdida ósea en la parte anterior de la glenoides, al hacer el movimiento de abducción y rotación externa, no se alcanza a enganchar o no se sale de la superficie de deslizamiento de la articulación. Al caso contrario, cuando tenemos una pérdida ósea mayor o cuando el Hill-Sachs se extiende hacia la parte más medial de la cabeza humeral y al hacer el movimiento de abducción y rotación externa, entonces es cuando cae en el defecto óseo, hay una pérdida de la congruencia articular y un enganche de ambos defectos óseos. Bueno, esto es lo que se hace matemáticamente o se debe de hacer con cada paciente matemáticamente cuando hay alguna luxación, ya sea primaria o una luxación recurrente de hombro. Sin embargo, tiene sus limitaciones. La limitación, bueno, es a veces el recurso, porque como vimos se tiene que medir de preferencia en una tomografía con reconstrucción en tercera dimensión, aunque por el tipo de padecimiento también nos va a ser útil y necesaria una resonancia magnética, además de las radiografías simples. Y siempre va a existir una variación entre quien lo calcule. Esta variación interobservador está calculada entre el 19.2 y hasta menos de 4%. Entonces, si no somos tan buenos para el cálculo matemático, tenemos que ser buenos en esto, hacer la correlación clínica del paciente. Sabemos que un paciente que es más joven, que ha tenido más números de luxaciones, va a tener mucha mayor probabilidad de tener una lesión off track. Entonces, si clínicamente tenemos esto, más una gran lesión de la superficie articular glenoidea, más un Hill-Sachs que está muy medial, pues obviamente esto nos va a dar la pauta para un tratamiento un poco más agresivo. Y de acuerdo a estos son los grupos que se establecieron. Cuando tenemos una pérdida ósea de la glenoides del menos del 25% y una lesión on track, el tratamiento que se recomienda es únicamente la reparación de Bankart. Cuando la pérdida ósea es mayor del 25% y sigue siendo una lesión on track, se recomienda ya no solo la lesión de Bankart, sino aumentar un poco la superficie articular de la glenoides, ya sea con un Latarjet o algún otro tipo de injerto. Cuando la lesión está en el grupo 2, que es menor del 25%, pero la lesión de Hill-Sachs es muy medial y se sale del tracto glenoideo, entonces no basta con hacer la reparación anterior de Bankart, sino hay que hacer algo a la cabeza humeral. Se recomienda el remplissage. Y finalmente, cuando tenemos ambas lesiones muy grandes, mayor de 25% de la superficie glenoidea y una lesión off track,
Bueno, pues entonces no solo hay que hacer un latarjet o algún otro injerto, también hay que estar pensando en un remplissage o algún injerto óseo mayor. Bueno, espero que haya quedado claro hasta aquí. Esto es, digamos, la descripción del tema tracleonoideo y ahora cómo se aplica. Tenemos un caso clínico, un paciente de 20 años que tiene una luxación recurrente del hombro izquierdo, ya tiene 2 años con esto. Se le hizo previamente una reparación del labrum, un Bankart con 3 anclas y se aplicó la cápsula articular. Sin embargo, el paciente regresa a urgencias con una luxación recidivante traumática. El paciente practicaba deportes de contacto, se le olvidó que tenía algo de restricción por la cirugía previa y bueno, regresa con una luxación. Esta es la radiografía inicial ya en urgencias después de la reducción, que no hay mayor caso, pero a la exploración física vemos que tiene las maniobras de aprensión y maniobras del surco subacromial positivo. Además refiere el paciente hormigueo en la cara lateral del hombro. Le hicimos el estudio completo con la tomografía. Aquí vemos los cortes, se ve en la porción anterior de la glenoides un fragmento óseo, el gran defecto de la parte posterior de la cabeza humeral, como se marca en esta imagen, y la resonancia magnética. Igual vemos cómo está lastimado el labrum en la porción anterior, el defecto óseo en la porción posterior de la cabeza humeral y la pérdida ósea en la glenoides anterior, como es parte de la lesión de la nueva luxación y del anclaje previo al cual se había sometido. Entonces hicimos esto. Se mide el intervalo, tenemos la imagen de resonancia magnética y tenemos imagen de tomografía. Hay cierta variación. Vemos como en la resonancia magnética nos da 22.37 este intervalo y en la en la TAC nos da 23. Es una variación mínima, pero bueno, existe. Y medimos el tracleonoideo. También lo medimos primero en la TAC. Nos da una medición completa aproximada del tracleonoideo, de toda la glenoides de 31.6 milímetros. Este 31.6 milímetros se multiplica por la constante, que es el 83% de la superficie, el cual nos va a dar un tracleonoideo de 26.22. Ese es el tracleonoideo de la glenoides antes de la pérdida ósea. A ese tracleonoideo hay que restarle el defecto óseo que se calculó, que es de 4.7 milímetros. Nos va a dar entonces un tracleonoideo actual de 21.52 milímetros, lo cual corresponde a una pérdida ósea de 14.8%. Ya es la misma tomografía, pero con la reconstrucción en tercera dimensión. Esta es otra manera de calcular el intervalo de Hill-Sachs, en el cual la primera línea roja, que se ve más lateral de la cabeza humeral, señala el footprint o el borde medial de la inserción del mango rotador. En negro se simula más o menos el área del Hill-Sachs, y esa lesión de Hill-Sachs vemos como las siguientes 2 líneas marcan el tracleonoideo normal y el tracleonoideo actual del paciente. Cuando la lesión de Hill-Sachs sobrepasa esas líneas, quiere decir que es una lesión que está fuera del tracleonoideo o una lesión off-track. Entonces el paciente que tenemos es un paciente con una pérdida ósea menor del 25% con una lesión off-track. El tratamiento que establece, que se recomienda para este tipo de casos, es una cirugía de Bankart combinada con un remplissage, que es precisamente lo que se realizó. El remplissage la técnica de remplissage que se ha descrito de forma artroscópica es realizando los portales artroscópicos habituales, anterior, posterior, y uno posterior específicamente sobre el sitio donde vamos a insertar el infraespinoso sobre la cabeza humeral, tratando de caer justo sobre el defecto de Hill-Sachs. Estos son los portales tradicionales, el portal
Anteroinferior también se va a utilizar, pero este va a ser más para trabajar el labrum en la porción anterior. Y anterosuperior, un subacromial para que nos sirva para ver tanto la reparación de Bankart como cuando estemos trabajando en la parte posterior. Lo primero que se hace, este es uno de los videos de la cirugía, lo primero que se hace es revitalizar el tejido óseo. Hay que ir removiendo un poco la fibrosis que pueda aparecer. Se hace con un rasurador o con una alegra y se está preparando el lecho óseo para la colocación de las anclas y la fijación del tendón infraespinoso en esa zona. Ok, posteriormente, ya con el lecho preparado, se empieza a colocar, se ponen generalmente dos anclas, una inferior y una superior, anclas con sutura para hacer de preferencia que no sean sin nudos, porque primero se colocan las anclas, se retraen las suturas y no se va a tensar este tejido hasta que tengamos la reparación también de Bankart. Ya que tenemos ambas zonas con anclas y las suturas recuperadas, es cuando se hace la tensión para comprobar que la estabilidad del hombro sea la adecuada. Aquí vemos cómo se colocó el ancla en la parte posterior, se están recuperando las suturas. Y les repito, no se tensan, no se anudan, no se hace el remplissage como tal hasta que tenemos el Bankart realizado. En estos videos estamos únicamente abordando el remplissage. Ejemplificamos cómo se está poniendo la segunda ancla. Después de esto ya se hace el Bankart, se tensa el Bankart y finalmente se tensan las suturas del remplissage para mantener todo en su sitio. Este es otro video. Ok, ahí está, ya se está haciendo uno de los primeros nudos y se aproxima el tendón del infraespinoso al borde de la lesión de Hill-Sachs en la parte posterior. Después de la cirugía se coloca el inmovilizador, el cual va a durar 6 semanas en promedio. Después de esas 6 semanas ya empieza el programa de rehabilitación y se especifica al paciente nada de deportes de contacto hasta los próximos 6 meses. Eso en la mayoría de los casos. Los resultados que se esperan con esto, está descrito que se pierda una rotación externa, obviamente se disminuye el tract glenoideo, se va a disminuir el rango de movilidad, sobre todo en la rotación externa, un promedio de 5.2 grados. Y lo que hacemos es esto, convertir una lesión de Hill-Sachs enganchante en una lesión no enganchante para recuperar la estabilidad del hombro. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda, preguntas. Oye, y yo he visto gente que lo hace al revés, que primero reduce para poder jalar la cabeza para atrás y luego hace la estabilización de la parte anterior. ¿Qué opinas? Que reduce. Lo que primero pasa es hace que el adelante tope. la cabeza, Ajá. jalan primero hacia atrás la cabeza con el remplissage Sí. y luego reparas la parte anterior. Ahí la técnica lo describe así, porque no sabe, si no ha hecho un tope en ninguno de los dos lados, si no sabe en qué momento ya le dio la suficiente tensión. Cuando se hace el remplissage, y se anuda el remplissage y todavía no está trabajado el Bankart, va a empujar hacia el frente. Entonces ahí se corre el riesgo o de sobretensar o de que
cueste más trabajo tratar de hacer la reparación de Bancard. Ok. Entonces creo que es más sencillo tomar el Bancard, tener ya puestas las anclas del remplissage y entonces tensar al mismo tiempo. Bueno, te tensas adelante y luego tensas atrás. Bueno, se tensa adelante y luego se tensa atrás. Oye, para lograr la estabilidad. siendo una revisión de Bancard adelante, ¿qué anclas tenía y qué anclas le pusiste en la revisión? Las anclas, híjole, no recuerdo exactamente las anclas que se le colocaron. No recuerdo, pero tenía bioabsorbibles y... Fue menos difícil con los bioabsorbibles. Exacto. Sí, es una de las preocupaciones actuales, ¿no? Sí, pues Están poniendo carbono, están poniendo tratar otros de materiales. buscar que el ancla que se pone, no, si es un tema de pérdida ósea, no nos vaya a ocasionar más pérdida, o que no se, si se pierde esa fijación, pues no vaya a ocasionar aún más pérdida ósea. Se antoja como para esas anclas de sutura, ¿no? Sí, de preferencia. Se antoja Son más que pequeñas. aún que los push lock, las anclas de Todas. sutura para el Bancard. ¿No tienen Eso es. en las redes sociales? Sí, hay una pregunta de Ajá. Gatito Gatuno. El fortalecimiento del manguito rotador, ¿en qué tiempo se realiza? Eso es un tema de rehabilitación. Ya vimos que a las 6 semanas va a empezar el tema de rehabilitación. Las primeras medidas de rehabilitación es recuperar el rango de movilidad, porque siempre el hombro, un tiempo prolongado de inmovilidad, sabemos que nos puede ocasionar capsulitis adhesivas, fibrosis. Entonces, el primer paso es rango de movilidad, que vamos a empezar con movimientos pendulares, todo el protocolo de Codman, y más o menos 3 semanas después del inicio de la rehabilitación ya empezamos con algo de trabajo de control escapular y algunos movimientos de manguito rotador. Difiere un poquito nada más en el sentido de que yo no hago Codman, no hago pendulares porque no quiero que me aflojen la cápsula, y lo que hago para que no se cause la fibrosis, los movimientos de deslizamiento están comprobados que no estresan las anclas. Entonces, queda claro eso. Pues muy bien. Despido. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, gracias a los que están acá y nos vemos la próxima semana.